Buenas noches, doy la más cordial bienvenida a quienes nos hacen el honor de acompañarnos en nuestra casa sede y a quienes nos siguen en los medios electrónicos. En esta ocasión, para llevar a cabo esta solemne sesión académica, en la que tendremos la presentación de la conferencia a cargo del capítulo juvenil de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, la cual será impartida por el doctor Jorge Alejandro Rochín Mosqueda, conferencista. Cedo el uso de la voz al licenciado Daniel Alejandro Álvarez Márquez, secretario del capítulo juvenil, para que conduzca la sesión. Muchas gracias y bienvenidos. Contamos en esta solemne sesión académica con la presencia de la licenciada María del Pilar Sánchez Alfaro, expresidenta de esta benemérita institución y asesora del capítulo juvenil. El médico veterinario zootecnista Diego Salvador Figueroa Pardo, coordinador del capítulo juvenil. El doctor Jorge Alejandro Rochín Mosqueda, aspirante al capítulo juvenil y quien impartirá la conferencia Enfermedad vascular cerebral, la epidemia latente. Y el de la voz, licenciado Daniel Alejandro Álvarez Márquez, secretario técnico del capítulo juvenil. También nos acompaña en esta casa sede la licenciada Carla Georgina Chávez Pech, secretaria general y asesora adjunta del mencionado capítulo. Ahora, me complace presentar al doctor Jorge Alejandro Rochín Mosqueda. Es médico egresado del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Fue médico pasante en el Departamento de Neurociencias del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, con el doctor Rodrigo Ramos Zúñiga, socio de esta benemérita institución, con quien ha participado en actividades de investigación, difusión, producción y publicación en áreas relacionadas a las neurociencias desde 2014. Realizó una estancia como rotación médica durante 6 meses en Lleida, Cataluña, España, en 2015. Es Resident Advisor del capítulo médico estudiantil de la Asociación Americana de Cirugía Neurológica en la Universidad de Guadalajara. Actualmente cursa el 4º año de la especialidad en neurocirugía y es presidente de la Sociedad de Médicos Residentes en el nuevo Hospital Civil de Guadalajara, Dr. Juan I. Menchaca. Ha participado en el capítulo juvenil de esta institución de manera intermitente desde el 2018. Con gusto, cedo la palabra a nuestro conferencista, el aspirante doctor Jorge Alejandro Rochín Mosqueda, para que nos presente el tema Enfermedad vascular cerebral, la epidemia latente. Solicito a los integrantes de esta mesa nos hagan el favor de bajar para la conferencia. ¿Qué tal? Muy buena noche. Bueno, pues ya me presentaron. Agradezco mucho la invitación de parte de Diego y de todas las personas que hacen que estas charlas durante este mes de la salud sean posibles. El día de hoy voy a hablar sobre este tema que me parece muy interesante. Como ya escucharon, desde 2014 he tenido la fortuna de estar relacionado en el ámbito de las neurociencias. Y pues me solicitaron que de manera abierta que yo podía escoger, de hecho, el tema para poder compartir con ustedes, y pues quise hacer algo relacionado a, como ya comentaron también, actualmente soy residente de 4º año de neurocirugía, entonces es un tema con el que estoy familiarizado y en esta ocasión decidí darle un enfoque general y sobre todo hacer una búsqueda de manera lo más sistematizada posible para poder comparar algunas de las cifras y estadísticas que se tienen con respecto a esta patología que es la enfermedad vascular cerebral. Siendo las 8 de la noche con 4 minutos, iniciaré entonces mi participación. Y bueno, siempre que doy una charla me gusta comentar cuál sería la duración estimada que tengo. Yo no espero tardar más de 35, 40 minutos cuando mucho hablando. El contenido de la charla lo dividí así: en introducción y conceptos, epidemiología, abordaje del infarto cerebral, enfermedad vascular cerebral como epidemia latente y conclusiones. En la parte que corresponde al abordaje del infarto cerebral, en realidad pues es qué es lo que hacemos nosotros como médicos cuando tratamos a un paciente con sospecha de un infarto cerebral, y trataré de hacerlo también lo más gráfico posible, porque bueno, yo recuerdo desde que estaba en la Facultad de Medicina
y comencé a inclinarme por las neurociencias, en especial por la neurocirugía, escuché algunas charlas y me parecía muy interesante cómo es que hasta ese punto, ya hace algunos años, había avanzado tanto la medicina y la tecnología para poder llegar a ese punto. Como aclaración, no existe ningún conflicto de interés en esta charla. Y citando también a palabras del doctor Rodrigo Ramos Zúñiga, quien seguramente ustedes ya lo conocerán, tal vez el único conflicto de interés que tenemos nosotros es que, según el cerebro, el órgano más importante del cuerpo es el cerebro. La bibliografía también me gusta ponerla al principio para que vean pues prácticamente la revisión que hice y que sepan de dónde fui sacando cada información. Normalmente suelo poner también la bibliografía en cada diapositiva, pero en este caso, como hice la comparación de todas estas páginas oficiales para poder cotejar y no poner toda la lista, por eso lo hago desde ahorita. Cuando hablamos de una enfermedad vascular cerebral, tenemos que hablar también de las enfermedades cardiovasculares. Yo creo que muchos de nosotros ya estamos familiarizados también con este término. Y pues, ¿qué son? Es un grupo de trastornos del corazón y de los vasos sanguíneos y los cuales se pueden dividir en una cardiopatía coronaria, y yo creo que esto también es con lo que como sociedad desde pequeños nos inculcan a detectar, por ejemplo, cómo se trata o cómo abordar un infarto cerebral, qué hacer en caso de que un paciente caiga en un paro cardiorrespiratorio. También aquí se engloba la enfermedad vascular cerebral, la enfermedad arterial periférica, la enfermedad cardíaca reumática, la cardiopatía congénita, y la trombosis venosa profunda y embolia pulmonar. Y como antecedente, y tal vez voy a ser un poco repetitivo al respecto, estas enfermedades son la principal causa de muerte a nivel mundial. La mayoría de las enfermedades cardiovasculares se pueden prevenir abordando los factores de riesgo, y como factores de riesgo también tenemos otras enfermedades que también estamos familiarizados porque las escuchamos en la radio, en la televisión, en redes sociales, y prácticamente pues es un tema del cual México también está muy involucrado. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Pues son la hipertensión arterial, la dislipidemia, que es el colesterol o sobre todo el LDL alto, diabetes mellitus, tabaquismo tanto activo como pasivo, obesidad, una dieta poco saludable y la inactividad física. Además, hay otros factores que encontré, como por ejemplo la fibrilación auricular, que causa hasta el 24% de los eventos vasculares cerebrales, hasta más del 40% ya en pacientes mayores. También la contaminación del aire juega un papel muy importante, hasta 30% se asocia a la contaminación del aire, y también en un estudio de Australia se reveló que la relación dosis-respuesta de trabajar más de 40 horas al día también tiene un incremento en el riesgo de un evento vascular cerebral. Aquí puse los porcentajes a los cuales está asociado, además del riesgo que ya tenemos por ser población mexicana, además cuánto le vamos sumando a cada de esto, ¿no? Hasta el 87% del riesgo de evento vascular cerebral puede atribuirse a factores de riesgo modificables y el 47% conductuales, como por ejemplo el tabaquismo, ¿ok? Y cuál es importante de todo esto, que la detección temprana para iniciar manejo es lo que tenemos que hacer para dar una consejería e iniciar manejo médico. No tengo que hablar mucho al respecto de esto, tendría que extenderme aún más, pero saber entonces cómo estamos parados, sabiendo que hasta 3 de cada 4 mexicanos sufrimos de obesidad, diabetes mellitus no se diga, también prevalente, dislipidemias, hasta 30% aproximadamente de las personas padecen una dislipidemia, e hipertensión arterial no se diga, 20%, 15.3% en hombres. Y bueno, ahora sí, dedicándonos a lo que nos trajo el día de hoy, hablar sobre enfermedad vascular cerebral, también compete hablar sobre pues el cerebro, ¿no? Sabemos que el cerebro está compuesto por una sustancia gris, una sustancia blanca, y la sustancia gris que corresponde prácticamente a los cuerpos de todas las neuronas va a tener relación con otras partes del cerebro y otros sistemas a través también de la sustancia blanca. Está dividido en 2 hemisferios, está dividido en 4 lóbulos: frontal, parietal, occipital y temporal, y también vamos a tener una zona ahí abajo que se conoce como cerebelo, ¿sí? O pequeño cerebro, y adelante de este vamos a tener también una estructura muy importante que es el tronco encefálico, ¿no? Entonces hay que irnos familiarizando con él.
Sabemos también ya que existen algunas áreas que le conocemos como elocuentes, es decir, áreas del cerebro que ya sabemos en la corteza que están somatotópicamente hablando, muy específicas de para qué nos sirven. Sabemos también que en el lóbulo frontal, por ejemplo, está la corteza motora primaria, en el área parietal la corteza somatosensorial primaria, que sirve prácticamente para coordinar y sentir el lado contralateral del cuerpo. Tenemos también ubicada donde está el área de la audición y del lenguaje, también de cómo se emite el lenguaje y las cuestiones que tienen que ver con el lóbulo occipital, sobre todo con la visión. También sabemos, y es así a grosso modo, cuáles son las funciones del hemisferio dominante y no dominante. Sabemos también que aproximadamente 95% de nosotros, nuestro hemisferio dominante es el izquierdo. ¿Qué quiere decir dominante? Que es donde se encuentra el área del habla. Es decir, si se lesiona este hemisferio cerebral, el paciente va a sufrir probablemente un trastorno del habla. Obviamente estamos hablando de una patología vascular, entonces también familiarizarnos muy brevemente con cómo se irriga el cerebro, cómo llega la sangre al cerebro. Todos sabemos, por ejemplo, que en el corazón las arterias que se encargan de irrigar el corazón se llaman coronarias, ¿no? Hay que cuidar la coronaria y todo esto, pero en el cerebro las arterias principales son dos. Una es la carótida interna y la otra es la arteria vertebral, que se va a convertir en la arteria basilar. Y bueno, a grosso modo así se divide. Aquí tenemos la arteria vertebral, aquí tenemos la arteria carótida común, y después esa arteria carótida común se va a dividir en una arteria carótida interna para poder irrigar ahora sí prácticamente la parte o 2/3 partes del cerebro, y después esta arteria se va a dividir en una arteria cerebral anterior y una arteria cerebral media. La arteria vertebral va a formar después una arteria que se conoce como arteria cerebral posterior, y lo interesante del cerebro que no tienen todos los órganos es que se van a comunicar estos dos sistemas de irrigación para poder ayudarse en caso de que llegue a faltar sangre en alguna parte del cerebro. Es una de las peculiaridades del cerebro, y aquí vemos en estos diagramas esas tres principales arterias, ¿no? Arteria cerebral media, lo que irriga, arteria cerebral anterior y arteria cerebral posterior, ¿ok? También tenemos esta estructura muy importante que es el polígono de Willis. El polígono de Willis es esta anastomosis, es decir, esta unión que existe entre estos dos sistemas para poder irrigar el cerebro, y si se fijan forma un polígono, y esto nos va a ayudar a lo que ya comenté, a que si llega a faltar, por ejemplo, se tapa alguna arteria de acá, pueda llegar sangre por este lado. Si se tapa una arteria por acá, también pueda llegar sangre por este lado. A grosso modo es una de las peculiaridades del cerebro, ¿ok? El evento vascular cerebral, ¿qué es? Es un área del encéfalo, es decir, del cerebro, que va a estar afectado de forma transitoria o permanente. Y también tenemos que estar familiarizados con lo que se conoce como un accidente. Es importante esta palabra, accidente isquémico transitorio, que es signos también neurológicos como si fuera un evento vascular cerebral, un infarto cerebral, pero no hay evidencia de que se infartó este cerebro. Hay diferentes sinónimos o palabras con las cuales referirnos a estos eventos vasculares cerebrales, como son en inglés, por ejemplo, stroke, ictus, que quiere decir golpe, a accidente vascular cerebral, evento vascular cerebral o apoplejía. Y aquí entra pues la duda, ¿no? ¿Cómo es que le tienen que decir ese tipo de infarto? La literatura médica más reciente, desde ya hace algunos años, ha adoptado en la lengua hispanohablante el término evento vascular cerebral. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre un evento y un accidente? Un accidente es algo que por nosotros prácticamente no esperábamos, que a lo mejor sí teníamos un riesgo, pero era igual que el de toda la población. Pero un evento vascular cerebral más bien se refiere a que todo esto que ya mencioné como factores de riesgo jugó un papel importante para que ahora sí sucediera este evento. Como tal, no es un accidente, sino es como una complicación de todo eso que hemos estado haciendo mal. Hay que hablar también de esta triada, que es la triada de Virchow. Ese es Virchow, un neurólogo alemán, en el cual él instauró esa triada, que es lo que nos ayuda a ir deduciendo por qué un vaso sanguíneo se tapó o se está infartando alguna zona. Quiere decir, cuando la sangre está hipercoagulable, cuando la éstasis venosa también es importante, es decir, que no hay una buena circulación de la sangre, o cuando el endotelio, que es la capa que está más adentro de la arteria, tiene algún daño, por ejemplo con las placas ateromatosas. Cuando cualquiera de esas tres cosas pasa, hay más riesgo de que ese vaso se tape. Y también, a grosso modo, para irlo entendiendo, los vasos sanguíneos de todo nuestro cuerpo son como tuberías que van a llevar sangre, que se van a tapar o que se van a romper.
tenemos que saber también que los infartos cerebrales se van a dividir en dos prácticamente. Infartos isquémicos, es decir, que se tapa la arteria, no llega sangre a esas áreas específicas del cerebro, y los otros son hemorrágicos, es decir, que se rompe esa tubería, que se rompe el vaso y va a causar un sangrado intracraneal. Saber también que hay diferentes causas por las cuales se tapa un vaso, pero la más común es la aterosclerosis de grandes vasos. ¿Qué es esto? Que también ya hemos visto muchos diagramas probablemente al respecto, que las arterias se van a tapar por cúmulos de grasa y de sustancias inflamatorias y células que van a lesionar el vaso poco a poco, hasta que pasa algo que se tapa por completo. Otras de las causas muy importantes del evento vascular cerebral isquémico, es decir, que no llega sangre, son los cardioembolismos, es decir, que se forma un coágulo en el corazón y de ahí se manda a alguna parte del cuerpo, que puede ser el cerebro. Y la otra causa es la hemorragia. ¿Por qué se sangra principalmente el cerebro? Por un mal control de la hipertensión arterial. Es decir, tanto tiempo ha pasado, la tensión arterial muy arriba, los vasos también se van desgastando esas capas. Cuando se aumenta de manera súbita la presión la presión sanguínea, esto hace que se rompa el vaso sanguíneo y haya sangrado. Y la otra causa también importante es un aneurisma cerebral. Un aneurisma cerebral va a ser cuando hay una lesión vascular, es como si fuera una dilatación de un vaso sanguíneo. Imagínense una manguera que lleva agua, la tapas del extremo y entonces empieza a ser como una burbuja, ¿no? Entonces esta burbuja, ese es un aneurisma, es una malformación vascular. De hecho, 1 de cada 20 personas, a grosso modo, es posible que tengamos uno de esos aneurismas. Entonces también por X o Y razón se puede romper. Hablando sobre epidemiología, y la verdad mi intención en este caso no es tampoco bombardearlos con muchos datos y porcentajes, pero sí quise enfocar mi tema a cotejar toda la bibliografía que ya les enseñé, porque de repente vemos, no, pues que tal causa de muerte, no, pues que uno de cada 4 personas muere de tal cosa, pero en realidad no sabemos el balance o no tenemos un punto de comparación. Entonces traté de ver de manera muy ordenada, ver en qué concordaban todas estas cifras que daban, y la verdad es que fue una búsqueda muy interesante, porque en realidad sobre evento vascular cerebral solamente las potencias más grandes, tal vez Estados Unidos, algunos países de Europa como en el Reino Unido, son los que tienen bien estructurado toda esta epidemiología, pero es difícil, por ejemplo, en Latinoamérica tener una certeza de cómo se comporta esta enfermedad. Bueno, sabemos a grosso modo que una de cada 4 personas mayores de 25 años sufrirá un evento vascular cerebral a lo largo de su vida, y en 2020 a nivel global hay una prevalencia de 89.13 millones de casos, una incidencia, es decir, cada año hay 11.71 millones de personas que tienen un evento vascular cerebral, y a grosso modo de toda la bibliografía que encontré, un poco más de la mitad van a fallecer debido al evento vascular cerebral en la fase aguda o por alguna complicación que se tuvo. Actualmente en el mundo existen 7 billones, casi 8 billones ya de personas, y se pronostica que para el 2030 esto vaya a aumentar hasta 23 millones de EBC isquémicos. En este mapa vemos como, por ejemplo, cuando vemos un mapa como estos y vemos que por ejemplo unos puntos rojos, pues nos llama la atención, ¿no? Pero también hay que darnos cuenta que quien hace este tipo de mapas y de estadística son principalmente en Estados Unidos. Entonces la verdad es que lo más certero sí es la epidemiología que llevan ellos, y aunque nosotros nos veamos aquí en amarillito y verde, no es que estemos ya exentos de este tipo de enfermedades. No sé si me doy a entender. Entonces también para tenerlo en cuenta, ¿no? Sabemos también que la mayoría de los EBCs, casi 3 de cada 4, se van a dar entre los 50 y 85 años de vida. Y vamos a ver también que, por ejemplo, en pacientes entre 60 y 79 años, 6.5% de la población de hombres van a tener un evento vascular cerebral. Sí, entonces es algo que depende de la edad para irnos yendo por pasos. Hay que hablar también sobre esa transición o esta inversión que se tiene sobre la pirámide poblacional. Todos sabemos esta pirámide poblacional donde normalmente pues se supone que hay personas más jóvenes hasta llegar a la adultez, pero sabemos que ahí ya esto está comportándose como si fuera un romboide. Entonces el envejecimiento de la población también explica por qué el aumento de ese tipo de enfermedades cardiovasculares.
Eso es importante saberlo y lo menciona la guía práctica clínica de EB6 químico. En México no se conoce la magnitud real del problema, es una patología enmascarada. En el 2010 era sexto lugar de causa de función y en el 2021, según los datos oficiales de las autoridades, se convirtió en el séptimo lugar de causa de función. Pues obviamente lo que lo desplazó fue COVID, pero prácticamente se mantiene igual desde el 2010, ¿no? Con 32.306 defunciones cada año. En la atención en México se da prácticamente la mitad, la hace el IMSS, Secretaría de Salud 34% e ISSSTE 11%. ¿Y cuánto ya se está hospitalizado un paciente por un evento vascular cerebral? En promedio 7.3 días. Sabemos también que las principales causas de muerte van a estar también divididos de acuerdo a la edad que tenga la persona, ¿no? En México la esperanza de vida en hombres es 72 años, en mujeres 78 años, pero a grosso modo la principal causa después de COVID en estos años ha sido las enfermedades de corazón, diabetes mellitus, tumores malignos, influenza, neumonía, enfermedades del hígado y enfermedades cerebrovasculares. Es importante también ese tipo de abordaje de epidemiología y de enfermedades, hablar sobre las enfermedades transmisibles y no transmisibles. Las enfermedades no transmisibles es donde se incorporan este tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, para que tengamos este panorama general, estamos hablando de la séptima causa de muerte según las estadísticas en México. Ahora explicaré también de una manera lo más gráfico posible cómo es que hacemos nosotros el abordaje de un paciente con una sospecha de un infarto cerebral. ¿Ok? Hay varias mnemotecnias que se utilizan para informar a la población de cómo estar alerta. Uno de ellos es este que se llama camaleón. Cuando un paciente presenta la K es de cara, M de mano, L de lenguaje y la O de teléfono, ¿no? Cuando un paciente presenta de manera súbito alguna asimetría facial, cuando tiene debilidad sobre todo de extremidades superiores y cuando tiene problemas para expresarse, hay que llamar rápidamente y pedir ayuda. Hay otras mnemotecnias, esta es más, ¿cómo se dice? Es más completa, está en inglés, la mayoría de las mnemotecnias de tipo de cosas están en inglés. Y la ventaja de Be Fast, Fast significa también lo mismo, Face, Arms, Speech y Telephone o Time to Call. Entonces, además de todo lo que ya les mencioné, incorporan también problemas en el equilibrio y también problemas visuales. ¿Por qué? Todas las otras cosas que les había mencionado en camaleón son sobre todo de irrigación anterior, es decir, la arteria cerebral media se encarga de eso, pero también existen infartos en la circulación posterior. Entonces la B y la E nos hablan de las alteraciones en la irrigación posterior. ¿Ok? También evaluamos cuáles son las 8 Ds que tenemos que evaluar para poder también saber qué hacer con el paciente. ¿Y cómo se hace el manejo prehospitalario? Sabemos que existen niveles de atención, sabemos que no en todos los lugares de nuestra República Mexicana vamos a contar a la mano con un hospital de alta especialidad para poder tratar este tipo de enfermedades. Entonces, esto va por niveles, ¿no? Pero se tiene que hacer la detección rápido. Hay escalas prehospitalarias que utilizamos. También lo que deberíamos de hacer idealmente es algunas de las escalas que utilizamos, como son la NIHSS, que nos ayuda a dividir la severidad del infarto. Hablando de un infarto moderado, si tiene del 5 a 15, hacia arriba ya vamos de un infarto severo. Pero también hay otras escalas que nos ayudan a saber si el vaso sanguíneo que se tapó o se rompió era un vaso chiquito o un vaso grande. Ahorita les voy a explicar por qué. Idealmente tendríamos que contar con este tipo de ambulancias que ya incluyen un tomógrafo para que cuando llames a emergencias digas, ¿sabes qué? Sospecho que mi paciente o mi familiar, lo que sea, tiene un infarto cerebral, y directamente ya tengas la tomografía en camino y saber qué hacer cuando llegue a una unidad de atención más avanzada. Y obviamente la telemedicina, que está cobrando cada vez más un papel más importante. De hecho, pues ahora nos están visualizando y escuchando personas a través de redes sociales. Entonces la telemedicina también es algo que está creciendo y que debemos seguir empoderando. ¿Ok? En urgencias, cuando pensamos en un infarto cerebral, tenemos que pensar en lo siguiente: el tiempo es cerebro. Esto es una frase importante que tenemos que grabarnos, y saber también que se trata de un equipo multidisciplinario. Sabemos también que la revascularización tiene que hacerse lo más pronto posible. Y bueno, el equipo multidisciplinario es muy importante porque nos hemos dado cuenta al momento de idear guías incluso en nuestra ciudad, que simplemente con que se retrase cualquier parte del equipo ya influye bastante para que se pueda tratar, desde secretaria que te recibe, en recepción, camillería, enfermería, médico general, médico en urgencias, neurocirujano, neurólogo. Todos juegan un papel muy importante
y tienen que estar enterados del protocolo que se tenga al respecto. ¿Cuál es lo importante de identificar un infarto cerebral lo antes posible? Tratarlo lo antes posible. Existen en algunas guías se mencionan como mimos y camaleones, estas patologías que en el caso de los mimos simulan un evento vascular cerebral. Por ejemplo, un evento de ansiedad muy severo puede simular un tipo de evento vascular cerebral. Hay pacientes que también tienen parálisis facial periférica por estrés o por herpes, que puede también hacer ser como un mimo de que es un evento vascular cerebral y se tiene que descartar. Existen otros que son los camaleones, es decir, esos eventos vasculares cerebrales que no se comportan como un evento vascular cerebral normal y están acá como que son o no son y nomás retrasan el manejo, pero también son infartos cerebrales. ¿Cómo es la escala de supervivencia o la cadena que tenemos que seguir para poder tratar un evento vascular cerebral? Idealmente se menciona esto hasta las guías de 2015, que son prácticamente esto es desde que llega un paciente a urgencias. Llega la ambulancia, antes de 10 minutos tiene que atenderte ya a alguien, antes de los 15 minutos ya tiene que haberse hecho el abordaje y pedir los estudios de imagen y de laboratorio, hacer el análisis prácticamente en estos antes de 15 minutos. Antes de 25 minutos ya tiene que tener un estudio de imagen, el que esté más a la mano. Lo mínimo indispensable es una tomografía simple de cráneo. Antes de 45 minutos ya tuvo que haberse interconsultado a un experto en patologías como esta para que se tome alguna decisión, y antes de 60 minutos el paciente ya tiene que estar tratándose. ¿Cómo se trataba? Hasta el 2015 prácticamente, según las guías, con un medicamento que se llama Alteplasa para tratar de disolver ese coágulo probable. ¿Ok? ¿Qué herramientas de imagen utilizamos para valorar un paciente que tiene una sospecha de un infarto cerebral o de un evento vascular cerebral? Un TAC simple, que es una tomografía axial computarizada, una angiotomografía, que es prácticamente una reconstrucción en 3D gracias al contraste que se le pone en este estudio, una resonancia magnética simple, una angioresonancia, es decir, una resonancia que funciona de acuerdo a cómo estén girando los átomos de hidrógeno con contraste. También otra modalidad por medio de un software que se conoce como Perfutac, una perfurreso o una angiografía. Ahorita voy a explicar más sobre esto, pero la angiografía es como ese estudio de imagen como el más invasivo, porque con literal llegamos a una arteria, tanto la femoral o la radial, para poder después llegar a través de un catéter hasta las arterias del cerebro y visualizar las arterias de nuestro cerebro. Ok, a grosso modo puse algunos diagramas, no es mi intención que se los aprendan, tal vez haya comunidad médica que tal vez sí le ayude y le puedo pasar la presentación también si gusta. Voy a irme un poquito más rápido, pero como yo les había dicho, en el evento vascular cerebral el tiempo es cerebro, y antes, o las guías a grosso modo ya están cambiando, decíamos que antes de 4 horas y media es el límite desde que empieza un paciente con síntomas para poder iniciar un tratamiento con el tratamiento intravenoso. Antes de las 6 horas, idealmente utilizar un tratamiento endovascular, es decir, si localizamos dónde está ese coágulo que se formó, ir a través de una arteria, tanto la radial como la femoral impero, para poder llegar y sacarlo. Hay guías también que ya te manejan hasta 24 horas. Y también hablar de los wake up strokes, que son esos eventos vasculares cerebrales de los pacientes que cuando despiertan ya tienen o debilidad o asimetría facial, alguna de las cosas que ya les dije, pero estaban dormidos, entonces no sabes con certeza cuándo se infartó el paciente. Y más de 24 horas es un stroke tardío, pero ahorita vamos a hablar de esto muy brevemente. ¿Para qué sirve la tomografía principalmente? La tomografía como tal pues es la herramienta más básica que podemos tener a la mano para tomar decisiones. Para lo que sirve la tomografía al principio es para ver si nuestro evento vascular cerebral es hemorrágico o isquémico, es decir, se tapó la arteria o se rompió la arteria. ¿Por qué? Porque si se rompió la arteria, prácticamente todo el manejo cambia, ya es diferente, ¿no? Entonces, en este caso vemos en la tomografía simple de cráneo un sangrado con esta sangre que se ve en blanco como si fuera, esto es el hueso, entonces se ve muy similar al hueso, no es tan denso como el hueso, pero sí se ve la sangre aguda en la tomografía simple de cráneo. Esto que se ve en negro es edema, es decir, inflamación del cerebro que se genera por esta sustancia que está irritando, que en este caso es la sangre. En el caso de los aneurismas cerebrales no hay que dejarlos de lado, pero en realidad mi charla va más enfocada al stroke isquémico. También los síntomas más comunes en estos casos es tener el dolor de cabeza más fuerte de mi vida, un dolor de cabeza súbito que normalmente se asocia a alguna elevación de la presión arterial, y habla también de una cefalea centinela. ¿Qué es una cefalea centinela? Una cefalea que ya tiene unas 2 o 3 semanas, como
como que todos los días, insidiosa, y de repente el peor dolor de su cabeza, es decir, se rompió este aneurisma y ocasiona esta hemorragia subaracnoidea, es decir, tenemos varias capas en el cerebro, debajo de la aracnoides es donde se acumula esta sangre y ocasiona rigidez de nuca, dolor de cabeza, alteración de estado de conciencia, entre otras cosas, ¿no? Pero nos vamos a enfocar al evento vascular cerebral isquémico de momento. Cuando tomamos una tomografía, no sé, imaginen un paciente tiene un infarto cerebral, a la hora ya tiene su tomografía idealmente, o incluso a los 45 minutos, pero ¿qué tal si este infarto acaba de pasar? A veces hay datos tempranos que nos van a ayudar a saber si este paciente se está infartando o no. Dentro de los más conocidos es el síndrome de la arteria media hiperdensa, que es decir, que una arteria se vea más blanquecita y es decir que aquí hay sangre atorada. Es algo muy meticuloso, pero así es. En un infarto que ya está bien establecido, vemos aquí una tomografía de un paciente normal, más bien sin un evento vascular cerebral, y acá abajo con un infarto muy importante, prácticamente todo el territorio de la arteria cerebral media, en el cual evaluamos con esta escala que se llama ASPEX 10 puntos, y ya de acuerdo a cada cosa que está tomada le vamos quitando uno. Evaluamos, por ejemplo, 6 áreas de la arteria cerebral media, el núcleo caudado, la cápsula interna, el putamen y bueno, entre otros. Pero fíjense cómo se ve de diferente. Esto que se ve negrito es un infarto ya bien instaurado, yo creo que tiene mínimo 6 horas, ¿no? Así es como lo hacemos. En el caso de una angiotomografía, es decir, una tomografía con contraste, vemos cómo de este lado vemos muy bien las arterias, la arteria cerebral media, la arteria cerebral anterior, pero de este lado se ve amputado. No sé si alcanzan a ver ustedes, no pasa la sangre para acá, no pasa el contraste. Entonces eso nos habla de que está tapado en ese punto, ¿no? Ahora, es muy importante lo que ya les dije del tiempo y cerebro, porque antes prácticamente todo lo hacíamos con base al tiempo, ¿no? Ya pasaron 4 horas y media, ni modo, ya nomás aspirina, clopidogrel, se acabó. Pero gracias a las nuevas guías y evidencia que tenemos, evaluamos con una perfutac o una perfurreso. Entonces nosotros si vemos que el área que está infartada apenas es muy poquita, en realidad lo que está sufriendo alrededor es mucho, a grosso modo a decirlo así, le damos un core, un núcleo y la penumbra. Si la penumbra es mucha y el core es poquito, vamos a hacerle todo para que esa parte del cerebro se salve. No sé si me debe entender. Entonces es una de las modalidades que tenemos para evaluar, por ejemplo, los wake up strokes, que sirven para saber más o menos qué parte del cerebro está dañado. Cuando nosotros tratamos a un paciente con un infarto cerebral, no estamos haciendo las cosas para salvar ese cerebro que está infartado, estamos por salvar lo que está sufriendo, que está con riesgo de infartarse. ¿Cómo revascularizamos a una arteria que se tapó? Eso se puede hacer con tratamiento intravenoso, ya dije, un medicamento. Eso se hace también a través de terapia endovascular y un bypass cerebral. Y ustedes digan, bypass, que eso nos sirve más bien para bajar de peso. Pues sí, el bypass más bien es derivar el flujo de cualquier cosa hacia otro lado. Ahorita vamos a verlo, ¿vale? Utilizamos una escala que se conoce como escala de Rankin modificada, con la cual sabemos el paciente antes de que tuviera este stroke o este infarto, este evento vascular cerebral, saber cómo era su discapacidad, es decir, si dependía o no de alguien. Y vemos entonces que lo divide del 0 al 6, pero nosotros nos quedamos con 0, 1 y 2, que es prácticamente que el paciente puede valerse por sí mismo, porque en las últimas guías también esto ayuda a saber qué hacerle al paciente. Todo lo que hacemos tiene una consecuencia. Cuando nosotros tomamos unas decisiones como médicos, todo tenemos que sopesar siempre los riesgos y los beneficios. Entonces vamos a ofrecer siempre lo que ocasione beneficios para poder seguir en el actuar. Entonces, si un paciente ya, por ejemplo, estaba en un estadio muy grave, totalmente dependiente y se infarta y vemos que tiene mal pronóstico, tenemos que ser claros nosotros con el familiar para decirle esto, para ver si quiere que sigamos avanzando o no, y es totalmente válido. Este es otro algoritmo modificado por medio de esta escala de Rankin. Y bueno, ¿en qué consiste la trombolisis? Desde 1995 se administra este medicamento que sirve, como dije, para disolver el coágulo, ¿sale? Y a partir de 2009 también ya se extendió la hora hasta 4.5 horas para poder tratar este tipo de infartos cerebrales. Pero con esta terapia solamente podemos tratar 20% de los infartos cerebrales. ¿Por qué? Porque así como puede ayudar a disolver el coágulo, puede también hacer que sangre el cerebro u otras partes del cuerpo. Entonces tenemos que tomar en cuenta algunos criterios de exclusión para no usarlo. Y para que se fijen, apenas el 20% de los EBCs agudos son los que se tratan así, y también que se destape es otra cosa. No es tan efectivo como se piensa tal vez.
Hablando de la terapia endovascular, la verdad es que este es el gold estándar para poder tratar los infartos cerebrales, es decir, se tapa una arteria por medio de una placa ateromatosa o se tapa a un émbolo, por decirlo así. Entonces, nosotros lo que vamos a tratar de hacer, si cumple con esos criterios, es decir, que sean menos de 24 horas, si el infarto es moderadamente severo, si el ranking, la escala de ranking era buena antes y si estamos hablando de una oclusión de grande vaso, vamos a hacer esto, vamos a introducir un catéter para poder llegar a donde está el infarto, que en este caso, si se fijan, acá sí pasa el contraste, pero acá no. Entonces vamos a ir a esta zona para sacar ese coágulo y llevárnoslo, y si fijan aquí es como se ve ya que se saca ese coágulo. Eso se hace, la verdad traía este video, está muy interesante, pero a grosso modo es así. Está uno de los expertos, que en este caso podría ser un neurólogo, un neurocirujano o un radiólogo con alta especialidad en tratamiento endovascular, y todo se hace a través de una arteria. El paciente puede estar intubado o sedado y accedemos a la arteria femoral y nos guiamos por un caminito, arteria ilíaca, arteria aorta, el tronco, hasta llegar a la carótida y poder llegar por medio de rayos de fluoroscopía a destapar esa arteria por medio de esta mallita en este caso, o incluso inyectar medicamento en esa zona para traernos ese coágulo. En eso consiste esta terapia endovascular. Otra modalidad de tratamiento que sobre todo los japoneses utilizan mucho para tratar patologías vasculares son los bypass cerebrales. ¿Por qué en Japón están desarrolladas este tipo de técnicas? Porque los japoneses tienen también una predisposición genética a padecer malformaciones vasculares, una de ellas, por ejemplo, moyamoya, en los cuales se va tapando también o va teniendo microinfartos las arterias. Esto es otra cosa aparte, pero también se puede usar para tratar los infartos cerebrales, incluso después de 24 horas. Como ya les había dicho, el cerebro se puede nutrir, más bien se puede irrigar por adelante, por atrás, pero por adelante extendemos la carótida interna que va por adentro del cerebro prácticamente, y la arteria carótida externa que nos va a ayudar a irrigar las partes de la cara. Entonces, si nosotros podemos palpar aquí la arteria temporal superficial, yo creo que muchos de ustedes, a algunos se nos nota, esa arteria nosotros la utilizamos para que gracias a esa arteria que viene de otro lado, la unamos con la arteria que está tapada y que podamos salvar esa zona que se está infartando, ¿no? Así es como se vería a grosso modo, yéndonos desde superficial hasta lo más profundo. Y para que se den una idea, cada uno de esos cuadritos son milímetros, entonces prácticamente estamos trabajando con pinzas más delgadas que las de un relojero y con suturas mucho más delgadas que un cabello. Requiere mucho entrenamiento y el objetivo es ese, unir una arteria con la otra para que pueda seguir llegando sangre. También a veces cuando se tapan mucho las arterias desde una parte más proximal, en este caso en el callado de la aorta, donde se hace la bifurcación entre la carótida interna y externa, aquí es un sitio donde se forman placas ateromatosas. Entonces también a veces otra opción es literal abrir el cuello, diseccionar la arteria, sacar el coágulo o la placa para que pueda volver a tener flujo. Ahora, también este tipo de pacientes, idealmente casi todos los pacientes requieren terapia intensiva. Nosotros sabemos lo que es una terapia intensiva, ¿no? Un manejo mucho más avanzado, en el cual están prácticamente 24/7 cada hora, un enfermero o dos por paciente, y tienen que estar muy al pendiente de todo lo que va a pasar y tienen que vigilar todo esto de manera más precisa. Cuando todo esto falla, otra de las opciones que ya tenemos es hacer una craniotomía descompresiva, que es quitar una parte del cráneo para que el cerebro tenga espacio de expandirse y que no siga sufriendo y que no haya más complicaciones. Colocar una ventriculostomía, es decir, un catéter que vaya aquí a esta zona que se ve negra, que esto negro es agua, es líquido cefalorraquídeo. Entonces, otra, cuando hacen hidrocefalia, porque estos eventos vasculares cerebrales pueden sangrar, entonces aquí ponemos un catéter para que aliviemos la presión que hay dentro del cráneo. O a veces se infarta la zona posterior del cerebro y tenemos que hacer también una descompresión por una craniotomía suboccipital. Esto es como ya el manejo más avanzado que se hace por parte de neurocirugía para tratar ese tipo de enfermedades. Hay también prevención secundaria, es decir, tenemos que abordar la etiología. ¿Por qué pasó esto? Todos esos factores de riesgo, alguna enfermedad cardíaca, algo que predispuso, etcétera. Podemos usar terapia antiagregante, aspirina, clopidogrel, en este caso son los más comunes, anticoagular también, y usar estatinas, que sirve para tratar también la dislipidemia, ¿no? Así es como se hace esto por medio de prevención secundaria, y dar seguimiento a los pacientes que sufren de un evento vascular cerebral. ¿Por qué? Hay un alto índice
índice de depresión después de un evento vascular cerebral, medidas generales simplemente para que no formen úlceras en el cuerpo, asear su cuerpo y recursos paliativos y también de rehabilitación, que es de unas partes más importantes. A veces todos pensarían que los pacientes con infarto cerebral fallecen propiamente por el infarto y que lesionó alguna parte del cerebro, pero no, a veces son por complicaciones debido al manejo, por ejemplo neumonías o infecciones que se asocian al mal manejo de secreciones, ¿no? Ahora, ya para concluir, ¿por qué considero yo que la enfermedad vascular cerebral es una epidemia latente? Retomando parte de la epidemiología que les he mencionado, los CVCs son la segunda causa de muerte en el mundo. 1 de cada 20 muertes son por evento vascular cerebral. Cada 3 minutos y 30 segundos alguien en el mundo muere de un evento vascular cerebral. El 64% de las muertes por EVC agudos ocurren fuera de un hospital. Ok, entonces, para que se fijen que prácticamente 2/3 partes de las personas que tienen un infarto no van a tener acceso a una atención médica completa, ¿no? Eso traspasándolo a México y a Jalisco, de acuerdo a la población, hice el cálculo, aproximadamente 6 personas mueren cada día debido a un evento vascular cerebral. 75% de las muertes por EVC son en países de ingresos bajos y medianos, algo que también nos compete. Y en el caso de los DALIs, vemos, por ejemplo, que el Reino Unido ya ha tenido algunas medidas para que disminuya el problema de evento vascular cerebral específicamente, y va a la baja, pero esto estamos hablando de primer mundo. En países en vía de desarrollo, esto sigue al alza, ¿no? Y el costo en Estados Unidos es aproximadamente de $8,242 por cada evento vascular cerebral, también para tener en cuenta ese tipo de situación. Me detengo un poco sobre lo del costo, porque a veces pensamos que el tratamiento más avanzado de diferentes patologías es costoso, pero cuando se compara, y esto ya está probado, cualquiera de estas cifras, que esas son las cifras más crudas que existen gracias al sistema de salud que se tiene en Estados Unidos, pero cuando se compara con el costo que representa en la familia y en el mismo paciente como pérdida monetaria, va a ser mucho mayor si no se trata que si se trata. Hablando de la morbilidad, más de 100 millones de personas en todo el mundo han experimentado y viven con los efectos de un EVC. 2.5% demuestran discapacidad debido a un EVC en diferentes modalidades: física grave, dificultades en la comunicación, cambios en la forma en la que piensan y sienten, pérdida de trabajo, ingresos y redes sociales. Para terminar, de por qué me parece interesante ver esto de la epidemia, todavía seguimos atravesando esta pandemia por COVID-19, y me pareció interesante en mi búsqueda encontrarme con este artículo que es como la unión de diferentes organizaciones que tratan las enfermedades cardiovasculares, que aprovecharon la pandemia para darse cuenta que en realidad no nos encontramos en una pandemia, nos encontramos en una sindemia. Es decir, aparte de tener tantos casos de virus de SARS-CoV-2, vemos que los pacientes que más se complicaban eran los pacientes que tenían factores de riesgo cardiovasculares. Entonces, en realidad, son personas que ya estaban enfermas, y que con esto pues ya fue como nos dimos cuenta que sí estaban enfermas, y todos nosotros estamos muy familiarizados con esta parte, ¿no? Entonces, es decir, que estamos atravesando una sindemia, y decidieron aprovechar para dar como un aviso a diferentes grados de gobierno para tomar medidas. ¿Qué es lo que buscan y concluyen ellos? Prevenir, evaluar y tratar para tener planes nacionales de esta epidemia latente, aumentar el gasto y desarrollar políticas, utilizar los impuestos que, por ejemplo, se generan gracias a los factores de riesgo, como por ejemplo tabaquismo y alcoholismo, para tratar esto, preparación, resiliencia y respuesta ante una pandemia, tratar sobre todo los factores de riesgo, asegurar a personas de bajos recursos, vacunación y otros métodos de prevención, y nuevos modelos de servicios de salud de calidad, incluyendo telemedicina, mencionaban. Hablando de salud mental, sin dejarla de lado, la depresión, reportan hasta 1 de cada 3 sobrevivientes de un EVC isquémico tener depresión, y 40% entre los cuidadores, una parte muy importante. El 21% con síntomas de ansiedad, y 46% a 10 años desarrollaron deterioro cognitivo, es decir, es como un paso antes de la demencia, por decirlo así, ¿no?
¿Qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que la AHA, que es como la Asociación del Corazón Americana, así es como se traduce, es de las organizaciones más importantes a nivel internacional? Ellos mencionan esta situación. Tenemos que hacer prevención, tenemos que reconocer primero de qué se trata esta patología, saber tratarlo de manera aguda y también qué hacer después de que tenemos un evento vascular cerebral. Y obviamente lo que va a tener más peso es la prevención. También sabemos que el Día Mundial del Stroke es el 29 de octubre y dicen que la vida es simple tomando en cuenta estas 7 partes, ¿no? Tener una dieta saludable, cuidar nuestro peso, tener actividad física, no ser fumadores activos o pasivos, cuidar nuestra presión arterial, estar cuidando también nuestros niveles de grasa en sangre y hacer nuestras correctas revisiones de glucosa. Si se fijan, pues es prácticamente lo que nos dicen día con día en varias partes de las redes, etcétera. Entonces es lo que se concluye. Ya para terminar, entonces, 12.2 millones de strokes al año en el mundo, 100 millones de personas viviendo con un evento vascular cerebral, 143 millones de años perdidos, es decir, tanto porque fallecieron o porque quedaron discapacitados debido a un evento vascular. 6.6 millones de muertes, prácticamente, como les dije, es un poquito más de la mitad de los pacientes fallecen debido a esto. Y estar conviviendo también o estar sobreviviendo a este tipo de evento vascular cerebral. Y el 90% de todos los eventos vasculares cerebrales están derivados de estos factores de riesgo que ya les dije desde el principio. Ahora sí, ya para concluir, para el 2030, México tendrá una población con problemas médicos similares a los países industrializados, pero con el presupuesto y recursos de un país en desarrollo. Esto lo dice el Consejo Nacional de Población y también menciona en ese punto, la población debe ser informada. ¿Cuáles son las conclusiones? Estamos en una nueva era en la neurología vascular. Como ya les dije, prácticamente desde el 2015 es que se empezaron a instaurar estas terapias endovasculares tan innovadoras. No sé a ustedes qué les parece poder llegar a una arteria del cerebro o incluso, como ya saben, del corazón, hacer un cateterismo para sacar ese coágulo sin necesidad de abrir directamente esa arteria. Necesitamos un protocolo consensuado para todas las partes involucradas en cada hospital. De verdad, es triste, es difícil coordinar o estar en sintonía entre toda la parte multidisciplinaria para tratar este tipo de pacientes y es muy complejo. Yo no sé ustedes, pero no sé, después de todo lo que les dije, se pueden dar cuenta que es una patología compleja, influyen de muchos factores para que todo vaya lo mejor posible. La ventana de tejido es superior a la ventana de tiempo, lo que ya les había dicho. Antes estaba como ya cotejado 4.5 horas, 6 horas, 24 horas, pero ahora gracias a las nuevas tecnologías podemos ver si hay cerebro que se puede salvar o no. La mortalidad y morbilidad deben ir a la mejoría. ¿Por qué? Todas las guías y todas las asociaciones van enfocadas en prevenir factores, en abocarse a los factores de riesgo y evitar que los tengamos. En Canadá se mencionaba en lo que leí que 9 de cada 10 canadienses tienen un factor de riesgo al menos para un evento vascular cerebral. En México, pues no se diga, yo pienso que va a ser hasta 9.9 de cada 10 de nosotros, ¿no? Urge la activa participación de sociedades científicas, instituciones académicas. Aquí es donde hago un paréntesis. Qué bueno que estamos aquí, qué bueno que la Benemérita Sociedad da el espacio para este tipo de charlas que sobre todo se tratan de informar a la población, pero sobre todo también de tener un plan para poder estar actuando de manera preventiva y también al momento de que sucedan las cosas. Y por último, la población debe ser informada. Ok, con esto doy por terminada mi charla. No sé si tengan ustedes alguna duda o alguna aportación con respecto a lo que les he mencionado. Terminaré entonces, antes de pasar también aquí a la mesa del presidium, con esta frase que es: la principal función del cuerpo es cargar al cerebro a todas partes, de Thomas Alva Edison. Muchas gracias. Agradecemos la participación del doctor Jorge Alejandro Rochín Mosqueda y solicitamos a nuestro coordinador, el médico veterinario zootecnista Diego Salvador Figueroa Pardo, haga la entrega del reconocimiento a nuestra conferencia. Un momentito, ¿no? Porque decía el doctor Rochín que si había alguna duda, aclaración, si... ¿Alguna aportación con respecto a lo que les mencioné? Puede ser en redes sociales o por Zoom.
A mí me gustaría hacerte una pregunta, doctor. A ver, nos presentaste por ahí un porcentaje de las personas que padecen esto en cuanto a la atención médica oficial. Pero ¿qué relación o qué comparación puede haber entre esta y la privada? Ok, sí, de hecho lo que se mencionaba en la guía de práctica clínica era sobre las instituciones, de cómo es que se maneja. La verdad que al menos aquí en México, haciendo ya la sumatoria de todo esto, en el sector privado es aproximadamente el 5% de las atenciones que se dan por evento vascular cerebral. Sí, apenas un 5% según las estadísticas de aquí de México. En Estados Unidos no encontré algún porcentaje en específico, pero sabemos que allá, por ejemplo, es diferente la forma de atención. Y en España, por ejemplo, que me tocó estar por allá, más o menos es igual que aquí en México. Sí se cuenta con algún tipo de aseguranza social, pero también hay como un poquito más de cultura con respecto a los seguros médicos privados. Entonces yo creo que es un poquito más, pero yo creo que aquí en México, según lo que vi, 5% de los pacientes que sufren un evento vascular cerebral. Bueno, pues déjame abusar entonces y hacer otra. Hablabas también de dos áreas del cerebro en donde se puede dar, ¿no? Las consecuencias en la salud son muy diferentes en un área y en otra. Sí. Gracias. Afortunadamente, como les dije, la forma en la que se irriga el cerebro pues viene de una circulación anterior a una circulación posterior. La circulación posterior abarca una parte más pequeña del cerebro, pero es una de las partes más importantes y vitales. Afortunadamente también la mayoría de los eventos vasculares cerebrales son por infartos de la arteria cerebral media, es decir, la circulación anterior, pero los infartos de la circulación posterior irrigan estructuras que se encuentran en una parte del cráneo que se conoce como fosa posterior. Y esa fosa posterior, si el cráneo de por sí es hermético y no permite que se expanda mucho el cerebro, por eso sufre tanto y tan rápido. La fosa posterior es otra parte dentro de del cráneo que si continúa lesionándose va a ocasionar un edema importante que va a poner en riesgo la vida mucho más que de la circulación anterior. De hecho, por eso me pareció interesante desde que había revisado ya este tema antes sobre la mnemotecnia de BFAST, que la B y la E hablan sobre alteraciones que sobre todo son de fosa posterior, pero ahí tenemos el tronco encefálico. El tronco encefálico prácticamente regula nuestra forma en la que respiramos, nuestra forma en la que late nuestro corazón. Entonces prácticamente son estructuras vitales. Entonces es mucho más mortal y morbil un infarto de la circulación posterior que de la circulación anterior, sin lugar a duda. Allá hay ¿alguien puede llevar el micrófono hasta allá, por favor? Sí. Muchas gracias. Gracias. Muy buenas tardes, muy interesante la charla. De los factores que mencionaba que pueden causar o propiciar este tipo de eventos, decía que era también la contaminación del aire. ¿Eso cómo afecta? O sea, porque entiendo que, bueno, la cuestión del colesterol y todo eso que tapa arterias, pero ¿qué sucede con lo que estamos respirando y cómo afecta? Sí, la verdad. Es muy interesante esta parte y tiene que ver mucho con cuestiones de fisiopatología, porque sabemos, como ya lo mencioné en la teoría de Virchow, vemos que cuando el vaso sanguíneo se lesiona el endotelio, cuando la sangre no fluye como debería, o que la sangre se coagula más rápido de lo posible, es que sucede este tipo de cosas. Entonces, cuando estamos expuestos al humo, a la contaminación, igual que como sucede en el tabaquismo, pero en el tabaquismo de una manera más directa, ocasionamos también en nuestro cuerpo cierta inflamación y se generan una cosa que se conoce como radicales libres, y todo eso tiene que ver con inflamación. En realidad, los ateromas es placas de grasa, sí, pero que se forman gracias a la inflamación. Entonces está asociado a esta formación de radicales libres de manera constante, que obviamente va a entrar a través de nuestro sistema respiratorio, pero después de ahí va a ir a todo nuestro sistema. Sabemos que nuestros pulmones sirven pues para oxigenar esa sangre, pero parte de esas sustancias nocivas que inhalamos también se van a la sangre y van a ocasionar ese tipo de lesiones endovasculares. No es como tal una situación que sea como de un día para otro, así como que yo vivo todos los días vivo en el campo
tiempo y tuve que ir a Guadalajara porque me tocó cita y ya me voy a tener mucho 30% más riesgo ya de tener un EBC. No es tanto así, pero sobre todo tiene que ver con la cronicidad y periodicidad. Seguramente sí habrá algún estudio que demuestre cuánto tiempo mínimo requiere un paciente o una persona estar expuesto a contaminación ambiental para que de verdad aumente el riesgo de padecer. Pero también sabemos a grosso modo que los estilos saludables de vida y estar en un lugar donde estemos expuestos a menos estrés, a un aire más puro, nos va a garantizar también menos riesgo de padecer diferentes enfermedades. Ahora sí, procedemos a la entrega del reconocimiento. La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, institución científica y cultural instalada el 27 de septiembre de 1864, otorga el presente reconocimiento al doctor Jorge Alejandro Rochín Mosqueda por su participación en las actividades organizadas por esta institución con la conferencia Enfermedad Vascular Cerebral, la epidemia latente, misma que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo así con el objetivo fundamental de esta benemérita institución, que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura. Guadalajara, Jalisco, a 18 de agosto del 2022. Lo firman la licenciada María del Pilar Sánchez Alfaro, asesora del capítulo juvenil, y su servidor Diego Salvador Figueroa Pardo, coordinador. Felicidades, Alex. Gracias, Diego. Ahora procedo a los avisos. Me es muy grato invitarles el próximo martes 23 de agosto a las 20 horas en este mismo espacio, donde se presentará la conferencia Relevancia de las salas de situación de salud, un reto para la salud pública, a cargo del doctor José Francisco Muñoz Valle, rector del CUCS de la Universidad de Guadalajara. También los invitamos al término de esta sesión al convivio que tenemos preparado enseguida en el patio de nuestra sede. En este momento solicito a nuestra asesora realice el cierre de esta sesión. Gracias, Rex. Bueno, pues primero que nada, agradecer a todos ustedes su presencia, felicitar al doctor Rochín por esta excelente conferencia, que aunque tenía muchos tecnicismos y muchas cosas de especialista, pues nos la hizo tan ligera que creo que pudimos entender, aclarar nuestras dudas y hacer conciencia para cuidar más nuestra salud. ¿Sí? Muchas gracias, muchas felicidades. Gracias a todas las personas que nos siguen en redes sociales también. Y nuestro agradecimiento de siempre de parte de todo el capítulo juvenil y las dos asesoras, a Rosy y Alexia, que nos apoyan siempre tanto en estos actos. Y siendo las 20 horas con 57 minutos, declaro clausurada esta solemne sesión académica. Muchas gracias nuevamente.